Bien, continuamos con este análisis en el cual el señor diputado Mejía, Ricardo Mejía, nos estaba explicando algo que le ha llamado mucho la atención a muchísimas personas, de que cómo es posible que un sacerdote solo haya logrado 15 o 12 días antes que todo el gobierno mexicano tener una versión de los hechos que termina siendo confirmada por protagonistas directos del asunto y presentada por el gobierno de la República a través del procurador como lo más cercano a los datos que permiten entender qué fue lo que pasó y que de pasada pues cancela de hecho la posibilidad de que los estudiantes secuestrados estén vivos. Yo no sé si esta ansia de los familiares por exigir que se presente vivos a quienes vivos estaban el día de los hechos, sea parte de un proceso tanatológico de negación de una realidad frente a la cual exigen testimonio científico que vamos a ir a buscar, ya no con los famosísimos forenses argentinos, que se hicieron famosos por su trabajo durante la Guerra Sucia allá en el Cono Sur, sino que ahora vamos a ir hasta Innsbruck, porque solamente los austriacos pueden hacer la investigación de las mitocondrias y esos elementos celulares tan difíciles de detectar en similitud, para probar si ese ADN o esos restos que se pueden extraer de lo calcinado pueden servir para la identificación de una o de dos o de quién sabe cuántas personas. Y en eso nos habíamos quedado con el señor diputado Mejía. Sí, Rafael, efectivamente nosotros hemos externado que advertimos que puede haber una utilización mediática y una agenda que va en función de una estrategia. Insistimos en el tema de Abarca porque tú recordarás que se manejó profusamente que lo habían detenido en Veracruz. Repentinamente ya no pasa esto y luego sospechosamente aparece en Iztapalapa, a deshoras, con traje, la señora Pineda con diferentes vestuarios, con una serie de consideraciones extrañas cuando eran los más buscados del país. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos pedido, tanto la diputada Aguilar como tus servidores, que tengamos ya una reunión con el procurador para que nos precise circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo las detenciones. Para nosotros es muy importante no solamente que se vaya a fondo en el castigo de los culpables, sino que todo el proceso de investigación sea escrupuloso para que no haya luego resquicios por donde puedan evadirse la acción de la justicia. Entonces, esto nos parece muy importante. El otro tema que comentábamos ya, esta concordancia entre lo que decía Solalilde y lo que finalmente dice Murillo Karam. Sí, los detenidos, ¿no? Pues Murillo nomás repite lo que le dijeron. Bueno, la investigación que finalmente da a conocer Murillo Karam es muy similar a lo que semanas atrás había dicho Solalilde. Entonces, ahí qué es lo que nosotros advertimos también. Primero, que haya una cronología más detallada. Yo advierto que esto pudo haberlo sabido el gobierno federal a través del Ministerio Público desde antes. Y por otro lado, nosotros sí creemos que debe haber una confirmación científica. Nosotros no nos iríamos con la versión del Ministerio Público, nosotros esperaríamos en todo caso que se confirme y que se sigan las pesquisas, porque también ha habido versiones cruzadas. En un primer momento se decía que las fosas clandestinas de Iguala correspondían a los desaparecidos. Después vino la confirmación de la propia Procuraduría que no era así. Ya hace unas horas los forenses argentinos dijeron lo mismo, dijeron lo mismo. Entonces, son muy peritos, muy forenses y muy argentinos, pero tampoco saben. Bueno, pero aquí el tema… Lo más que no sepan es que no hay prueba forense sobre el ADN. No sabemos quiénes son.
o de quién son certeramente estas cenizas, pues pueden ser yo de veo ellos aquí- o pueden no ser, yo veo aquí dos- presumiblemente. Que se confirme, lo pues, son. científicamente. Yo veo Esperemos dos- que no sea así. dos También nos dramas. dolemos de quienes hayan sido Claro, las víctimas. Porque aquí hay una doble evidencia. Por un lado está el desastre humanitario así expresado de un secuestro masivo, en cuya investigación nos damos cuenta de que no fue ni el primero ni el único Claro. y que por todas partes nos empiezan a brotar los cadáveres en este país, pero por desgracia mediática y por interés político, me atrevo a decir, hay cadáveres de primera y cadáveres de segunda. A los cadáveres de segunda no hay nadie que se preocupe por ir al Vaticano, pedirle al Papa que nos diga los que no eran estudiantes, Claro. los que eran quién sabe qué, si eran campesinos, si eran delincuentes, si eran lo que fueran. Es la evidencia de que en este país hay una tradición, una continuidad y una persistencia en la desaparición y la sepultura de seres humanos vivos o muertos, famosos o no famosos, de Ayotzinapa o de donde hayan sido. Claro. Y entonces yo siento que estamos disociando el humanismo. Es un poco lo que pasaba con los niños migrantes. ¿Qué tragedia los niños migrantes y los adultos? No, pero Esos ahí, no cuentan. Rafael, nosotros por eso hemos señalado que conocidos y los desconocidos. que no se puede limitar a Iguala. O sea, siendo tan grave, tan cruento, tan reprobable, es una crisis humanitaria la que vive el país. Hablamos Claro. de las cifras más conservadoras, hablan de 22,000 desaparecidos, Claro. las ejecuciones que han habido, los homicidios dolosos, es decir, sí hay una falla estructural en materia de derechos humanos y seguridad Obviamente. pública en el país. Y quieren maquillar las cifras de desaparecidos con un concepto que nada más en México existe, que es el de no localizado, donde dicen, bueno, no son tantos miles de desaparecidos, son solamente 5,000, porque el otro tanto es no localizado. Eso no existe Sí, en ninguna otra parte Bueno, pero del es mundo. que vamos a suponer Me querer maquillar las fueran- cifras a que toda fueran costa. 5,000. ¿Cómo es posible Una multitud. que desaparezcan 5,000 personas? ¿Cómo sería posible que desaparecieran 5? Claro. Y O sea, en África hubo un secuestro de 400 niñas por una secta islámica y el mundo entero dijo, es que en África viven como africanos en el infradesarrollo, pero aquí no son 400 niñas, son 22,000 personas o 20,000. Y la otra cosa que dijo el padre Solalinde, que ya no repitió el procurador, aunque todo lo demás pareciera ser casi una calca de lo que había dicho el padre, es que estos 43 estudiantes, más los 6 que asesinaron en ese momento, además de haber estado a 700 metros de una base militar, Nadie los auxilió. no escucharon ningún balazo los soldados en ese momento. En ese tanto fueron atrapados por las fuerzas del Estado, llevados por las fuerzas del Estado, ejecutados por las fuerzas del Estado y quemados por las fuerzas del Estado. Esa fue la versión del padre Solalinde. Eso es lo que él supo o declaró en la misma Procuraduría 2 semanas antes de la declaración del señor Murillo Karam. ¿Qué pasó realmente? Pues, ¿cómo sabe él? ¿Y de qué manera él puede saberlo antes que todo un aparato de gobierno que está, además, bajo presión de dar una respuesta creíble Bueno, el padre- al el respecto? padre- Argumenta que testigos directos. Que ¿no? testigos directos a los cuales él Arrepentidos. respeta por la confianza que le No. tuvieron, se lo fueron a contar y además puede invocar el secreto de confesión si quiere o puede Pues decir lo sí, que se le dé la gana. pero Para lo que eso es queda muy sacerdote, claro ¿no? es que no fueron unos narcotraficantes los que se llevaron a los muchachos. No, a ver, es que Fueron sicarios, fueron... Hay una colusión. hay que ser muy claros. Hay evidentemente sí elementos del Estado y por eso nosotros hemos insistido en que esto es una desaparición forzada porque participan Claro. elementos del Estado y hay 3, digamos, situaciones que lo ponen así en el derecho internacional. Primero, que participe... Eso me gustaría que usted explicara bien, diputada, porque mucha gente dice, es que ese es un asunto de la policía municipal. No. Sin darse cuenta de que la policía municipal No, es en ese momento la esa- encarnación de la fuerza del A Estado. ver, Claro. esto es Desaparición este es un forzada tema de tema derecho Agentes del internacional. Estado. es el Claro. Este es problema. un tema de Agentes del derecho Estado, del internacional nivel que que sea. tiene que ver con tratados, que México firmó, el Tratado de Desaparición Forzada, marca claramente que hay una desaparición forzada cuando se utiliza
la fuerza, valga la de redundancia, cuando participa un elemento del Estado. Y aquí no hay que jugar con las palabras, Claro. no es del Estado de Guerrero, Claro, ni claro. del municipio de Iguala, es del Estado. Aquellos que se supone que Del deben Estado de guardar, mexicano. del Estado mexicano, aquellos que se supone que deben de guardar y brindar seguridad a los ciudadanos, la policía municipal, un presidente municipal, un gobernador, un funcionario público, cualquiera que sea, y por último, que no se conozca la ubicación de su paradero. Y entonces eso genera que esto sea una desaparición forzada y como consecuencia un crimen de lesa humanidad. Y es por eso que ha habido todas estas reacciones internacionales, no solamente porque sean famosos o no famosos los 43, que ahí difiero contigo, sino porque los 43 representan esta crisis humanitaria y esta crisis de desaparición de personas que inició en el sexenio de Calderón, donde pues los desaparecidos se volvían personajes que tenían que ver con el crimen organizado y era como si no contaran, cuando en realidad todos eran puestos en esa caja y entonces estos 20,000 personas no localizadas o desaparecidas resulta que sí generan una crisis humanitaria en este país y que como consecuencia este país no solamente está sufriendo en su carácter de país democrático, sino también en las inversiones y por eso tienes al presidente que prefiere irse a China a atender los problemas internos del país con gran irresponsabilidad. Pero, perdón, volviendo, sí. yo solamente quiero hablar del tema de la responsabilidad del Estado en su conjunto. Eso, por favor, en el siguiente bloque empezamos con eso, para que quede absolutamente claro que el Estado, en tanto una entidad, unidad, es indivisible. Claro. La indivisibilidad del Estado es tan importante como la esa cosa de los derechos humanos. Son indivisibles, no se puede dividir el derecho, es decir, que se atropelló un poquito o un mucho. Y la presencia del Estado también es indivisible. Ahora sí me salió. Vamos a escuchar a Miguel Reyes Razo y regresamos con la diputada Lilia Aguilar.